Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre sucesiones aritméticas. Primero, definamos qué es una sucesión. En matemáticas se encuentran algunos conjuntos de figuras o números que se forman a partir de ciertos patrones o reglas lógicas. Por ejemplo, en esta figura podemos ver en la primera fila cuadros donde lo que va cambiando en el interior es la posición del círculo y el triángulo. Igualmente en el triángulo y abajo en el círculo. Una sucesión es un conjunto ordenado de elementos. Para designar una sucesión se usa la notación de conjunto, que es la siguiente, donde a sub n representa el término general, el n que está ahí abajo o el valor de n, su índice indica la posición del término. Cuando se usa el n está hablando de cualquier término dentro de la sucesión. Pero por ejemplo, si tomamos acá a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, está hablando de la posición del término en la sucesión. Si el término general se expresa con una fórmula, se puede hallar el número de términos que se quiera, cualquiera dentro de la sucesión. Por ejemplo, si tenemos la sucesión a sub n, donde está formada por los elementos 1, 3, 5, 7, 9, y se nos da la expresión 2n menos 1, lo que se nos está dando es la fórmula o la forma de poder generar cualquier elemento dentro de la sucesión. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues solo cambiando el valor de n por la posición del elemento que queremos. Por ejemplo, si queremos el elemento que está en la posición 10 dentro de la sucesión, n es igual a 10. Una serie es la suma de los términos de una sucesión. Entonces, estudiemos eso. ¿Qué es una serie? Si tenemos una sucesión y sumamos todos esos elementos, a eso nosotros le llamamos serie. Por ejemplo, si tenemos la sucesión a sub n con los términos 1, 3, 5, 7 y 9 que vimos en el ejemplo anterior, la serie sería la suma de cada uno de esos elementos, de los que están acá representados hasta el 5. Entonces sería el primer término es 1, el segundo es 3, el tercero es 5, el cuarto es 7 y el quinto es 9. Al hacer la suma de esos 5 elementos, el resultado es 25 y es una serie finita porque solo tiene 5 términos y la suma se puede representar utilizando la letra griega sigma. Cuando ustedes vean ese símbolo, lo que hace la representación es de una sumatoria de elementos, donde el n representa a partir de qué valor comienzo a contar y el número que está arriba, en este caso es 5, hasta qué valor me detengo. Es decir, que esta sumatoria ha comenzado desde el primer término y ha terminado hasta el quinto término. Entonces, eso es lo que representa estos dos números. El de abajo representa a partir de qué elemento comienzo a sumar y el de arriba dice hasta qué elemento me detengo en la suma. Y se lee la sumatoria desde 1 hasta 5 de los elementos de A sub n. Representa la suma de los 5 primeros términos de la sucesión y el término general, como ya habíamos mencionado, se representa por A sub n. Ahora veamos las propiedades de una sumatoria que se pueden aplicar para una serie. La primera propiedad nos dice que la sumatoria de una adición, es decir, de una suma de sucesiones, es igual a la sumatoria de cada una de las sucesiones. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, la suma de los elementos de la sucesión A sub k más los de la sucesión B sub k, yo puedo separarlos en dos sumatorias diferentes. Para cada uno es como que esté diciendo que la sumatoria se distribuye en cada uno de los términos generales que aparecen acá. Por ejemplo, tenemos que A sub n es igual a 2n y B sub n es igual a n cuadrado. Entonces queremos encontrar la sumatoria desde n igual 1 hasta 3 de A sub n más B sub n. Bueno, si utilizamos la propiedad que tenemos acá, cambiamos los valores de A sub n y B sub n por los que nos están dando, que es 2n y n cuadrado,
podemos separarlos. La sumatoria desde 1 hasta 3 de 2n más la sumatoria de 1 hasta 3 de n cuadrado. Ahora, para generar los elementos de cada sumatoria o los que se van a ir sumando, solo se cambia el valor de n, comenzando por el valor de 1 y terminando hasta 3. Por ejemplo, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4 y 2 por 3 es 6. Nos detenemos hasta ahí porque nos dice que vamos a llegar hasta el tercer elemento. Luego sumamos los de la siguiente sucesión. En este caso nos está diciendo que los elementos o los términos se elevan al cuadrado. Bueno, cambiamos el valor de n, primero por 1, 1 al cuadrado es 1, luego 2, 2 al cuadrado es 4, y luego 3, 3 al cuadrado es 9. Y nos detenemos hasta ahí porque nos está pidiendo hasta el tercer término. Al hacer estas sumatorias, nos da 12 en una y 14 en otra. Y al sumar, nos da 26. Entonces, ese sería el valor de la sumatoria para estas sucesiones dadas. Veamos la siguiente propiedad. La sumatoria de una diferencia de sucesiones es igual a la diferencia de las sumatorias de cada sucesión. Se parece mucho a la propiedad que acabamos de ver, solo que en este caso aplicado a una resta. Si tenemos la sumatoria de una resta de sucesiones, esto se puede separar o distribuir la sumatoria para cada uno. En este caso lo que queda es una resta de sumatorias. Entonces, veamos un ejemplo aplicando esta propiedad. Tomemos que a sub n es igual a 3n, ese es el término general de esa sucesión, y b sub n es 2 por n cuadrado. Entonces nos está pidiendo que encontremos la sumatoria de esta diferencia, comenzando desde n igual 1 hasta 3. Si aplicamos esa propiedad y cambiamos los valores de a sub n por 3n y bn por 2n cuadrado, podemos separarlo esto en una resta. Sería la sumatoria primero de 3n menos la sumatoria de 2n cuadrado. Ahora, nuevamente, para determinar estos elementos, cambiamos el n comenzando por el número que está acá y terminando por el número que está arriba. Si n vale 1, 3 por 1 es 3. Si n vale 2, 3 por 2 es 6. Y si n vale 3, 3 por 3 es 9. El menos lo ponemos acá y esto en paréntesis, ya que este menos afecta el signo de todo lo que va a ir resultando en esa sumatoria. Ahora volvemos a hacer el cambio. Si n vale 1 es 2 por 1 al cuadrado es 2. 2 por 2 al cuadrado es 8. Y 2 por 3 al cuadrado es 18. Si hacemos esas operaciones, aquí nos da 18 menos 28 y al hacer esta diferencia el resultado es menos 10. Es decir, que la sumatoria de esta resta es igual a menos 10. Veamos otra propiedad. Si tenemos una sumatoria y aparece una constante a la par de la sucesión, dice que es igual a la constante por la sumatoria de la sucesión. Es decir, C representa una constante, es decir, un número. Puede ser un número entero, una fracción, un decimal, pero es un número constante. Entonces lo que podemos hacer según esta propiedad, podemos sacar esa constante ya que no se ve afectada por los valores de n y dejamos solamente la sucesión dentro de la sumatoria. Por ejemplo, si digamos que a sub n es n al cubo, nos pide encontrar la sumatoria desde n igual 1 hasta 3 de 6 por la sucesión a sub n. Entonces, si aplicamos esa propiedad, cambiamos el valor de a sub n. A sub n nos dice que es n al cubo. Entonces, este 6, por la propiedad que acabamos de ver, por ser una constante o un número, lo podemos sacar de la sumatoria y solo realizar esta suma. Bueno, recordemos que el n lo que va haciendo es cambiando desde el número que aparece aquí abajo hasta el número que aparece aquí arriba. Si n vale 1, entonces eso sería 1 al cubo es 1. Si n vale 2, es 2 al cubo es 8. Y si n vale 3, 3 al cubo es 27. El 6 lo dejamos afuera multiplicando porque está afectando a toda la sumatoria. Entonces, si hacemos esa sumatoria que está dentro de los corchetes, nos queda 36 y 36 por 6, que era la constante que estaba al inicio, eso es igual a 216, que es el resultado de la sumatoria aplicando la propiedad de la constante.
Ahora aprenderemos sobre sucesiones aritméticas. Esto es uno de los tipos de sucesiones que hay. Definamos primero qué es una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética es aquella en la que cada término, excepto el primero, se puede obtener de sumar al término anterior una cantidad constante llamada razón aritmética. Otra forma de determinar si se trata de una sucesión aritmética es utilizando la razón aritmética. La razón aritmética es la diferencia entre un término cualquiera de la sucesión y su anterior, y se representa con la letra D. Es decir, que si tomamos un término y lo restamos con su anterior y hacemos lo mismo para cada uno de los elementos o términos de una sucesión, y el valor es constante, es decir, que no cambia, estamos hablando de una sucesión aritmética. A ese valor constante se le conoce como diferencia, porque estamos hablando de una resta, y se representa por una letra llamada D. Por ejemplo, tenemos esta sucesión 1, 3, 13, 1, 7, 13, 19 y 25. Veamos por qué es una sucesión aritmética. Bueno, tomamos el primer término, que es 1. Para el siguiente término se toma el anterior más un número constante. Por ejemplo, para generar el 7, a 1 le tendríamos que sumar 6. Para generar el 13, al anterior, que es 7, le tendríamos que sumar 6 también. Para el siguiente, que es 19, tendríamos que al anterior, que es 13, sumarle 6. Para el siguiente, que es 25, a 19 le teníamos que sumar 6. Si se fijan, el valor que se le agrega a cada número anterior para generar el siguiente es el mismo, es 6. Entonces, la diferencia en este caso viene a ser ese valor. Ahora, verifiquemos si esta sucesión con estos términos es aritmética o no. Entonces, vamos a hacer lo que les mencionaba. Para saber si una sucesión es aritmética, a cada término le restamos su anterior, y si el valor que nos da es constante, es decir, no cambia, se trata de una sucesión aritmética. Por ejemplo, tomemos el valor, el primero sería, podemos tomar al 1 con su anterior. El anterior a 1 es 2 tercios. Entonces a 1 le quitamos 2 tercios, eso da 1 tercio. Ahora tomemos, por ejemplo, 5 tercios. Si a 5 tercios le quitamos, si a 2, perdón, le quitamos su anterior, que es 5 tercios, eso nos da 1 tercio. Como el valor de la diferencia en ambos casos fue constante, es decir, no cambió, se trata de una sucesión aritmética. Lo tendremos que probar siempre con todos los términos. ¿Por qué? Porque a veces puede que con algunos términos se cumpla y con otros no. Entonces tenemos que estar seguros que todos los elementos de una sucesión cumplen, que al restarlo con su anterior, ese valor es constante, es decir, que no cambie, para determinar que sí es una sucesión aritmética. Veamos el término general de una sucesión aritmética. Es decir, cómo podemos saber la fórmula con la que se genera cualquier elemento de una sucesión de este tipo. Sabemos que una sucesión aritmética, por definición, con los términos A1, A2, A3, A4, hasta infinito si es posible dependiendo del tipo de sucesión, A1 representa el primer término. Entonces, para obtener el segundo, al primer término le sumamos esa diferencia, como vimos en el ejemplo, ¿verdad? Para el siguiente, A3, tenemos que sumar el anterior, que es A2 más la diferencia. Pero A2 vimos que es A1 más D. Entonces, si hacemos esta suma, sería A1 más D es A1 más 2D. Ahora, para obtener el cuarto, lo que tenemos que hacer es al anterior, que es A3, sumarle D. Pero el anterior, vimos que es A1 más 2D. Y a eso le sumamos D, es A1 más 3D. Y así también con el elemento número 5. Para generar el término 5 de esta sucesión, tenemos que al anterior, que es A4, sumarles la diferencia, que es D, pero el anterior A4 se expresa como A1 más 3D. Al hacer esta suma queda A1 más 4D, y así con todos los términos, hasta, por ejemplo, llegar a un A sub n. Entonces sabemos que para generar, si vamos viendo, el patrón que lleva esta fórmula es el primero más
n veces menos 1 la diferencia. Por ejemplo, si yo quisiera, vean, el tercero fue A1 más 2D, es decir, 3 menos 1. De ahí es donde sale ese 2. Por eso podemos ver que la fórmula para generar cualquier término dentro de una sucesión aritmética es esta que aparece acá. No se nos tiene que olvidar. Es decir, que para obtener cualquier término que queramos, tiene que ser igual al primero, que es A sub 1 más n menos 1 por d. Recordemos que n representa la posición del término que yo quiero encontrar. Puede ser el término 10, 11, 15, el término 100, cualquier término dentro de la sucesión. D representa la diferencia constante que decíamos que hay entre uno y otro término. Veamos ahora otro ejemplo. Encontremos el término general de la sucesión aritmética que está dado por 4, 7, 10 y 13. Ya nos están dando los elementos, pero queremos saber la fórmula, digámoslo así, o la ecuación que genera cualquier término dentro de esta sucesión. Digamos que yo no solo quiero estos 4, sino que quiero saber cuáles son los siguientes términos de la sucesión, o quiero saber, por ejemplo, el término número 1000. Entonces no me voy a poner a hacerlo a mano, ¿verdad? Sino que tengo que generar la fórmula que fácilmente, al sustituir la posición del elemento que yo deseo, pues pueda saber cuál es. Bueno, entonces vamos a comenzar identificando quién es el primer término y la razón. La razón aritmética, recordemos que es llamada diferencia. Entonces, el primer término es 4, como podemos observar. Ahora, para la diferencia, restamos, por ejemplo, el término 4 menos su anterior, que sería el término 3. Entonces, si hacemos esa diferencia, es 13 menos 10. Es 3. Ahora hacemos lo mismo con el segundo y el tercero. 10 menos 7 es 3. Y luego, el segundo con el primero, 7 menos 4 es 3. Si se fijan, el valor es constante, no cambió. A medida que fuimos restando un término con su anterior, el valor fue el mismo. Entonces, la diferencia es 3, ya tenemos el valor de D. Entonces, usando la expresión para generar el término general de una sucesión, que es AN igual a 1 más N menos 1 por D, solo hacemos el cambio. A1 en este caso es 4 y D es 3. N queda de esa forma porque es en general para cualquiera. Entonces, este 3 que está afuera multiplicando se debe multiplicar por el n y se debe multiplicar por el menos 1. Al hacer esa multiplicación nos queda 4 más 3n menos 3, pero 4 y 3 se pueden restar todavía. Y nos quedaría que el término general de esa sucesión es 3n más 1. Entonces, con esta fórmula que está acá, podemos generar cualquier elemento dentro de esta sucesión. Por eso se llama término general. Ahora, para determinar el número de elementos en una sucesión aritmética, es decir, cuántos tiene, vamos a usar la fórmula del término general para determinar el valor de n. Recordemos que n representa el número de elementos o la posición del elemento. Entonces tomamos la fórmula del término general de una sucesión aritmética y lo que vamos a hacer es un despeje de n. Entonces primero el a sub 1 que está aquí sumando lo vamos a pasar a restar. Luego el d está multiplicando, pasa a dividir. Y luego el menos 1 que está restando pasa a sumar toda la expresión que está al lado izquierdo. Y nos quedaría que para determinar el número de elementos o la posición de un elemento dentro de una sucesión es con esta fórmula. Esta fórmula nos va a servir bastante. Así que esta es de donde se despeja, ¿verdad? Entonces es importante ver cómo se genera a partir de la fórmula del elemento o la término general de una sucesión. Ahora, para hallar el primer término, si digamos yo tengo otros elementos conocidos en la sucesión, tengo la diferencia, pero no sé cuál es el primer término, puedo también a partir de la fórmula del término general despejar a sub 1 en este caso, porque es el primer término. Entonces, bueno, todo esto que está acá sumando pasa a restar, ¿verdad?
Entonces quedaría que el primer término es el a sub n término menos n menos 1 por d. Entonces con esta fórmula yo puedo determinar el primer término sabiendo el término enésimo y sabiendo la diferencia. Ahora veamos otros ejemplos. Por ejemplo, encontremos el primer término y escribamos la sucesión cuyo séptimo término es 45 y su razón es 2. Ya nos están dando la razón, en este caso es una razón aritmética, porque estamos hablando de sucesiones aritméticas, y nos están dando ya la posición, o más bien dicho, el valor del término séptimo, es decir, el número que está en la posición 7 vale 45. Entonces, primero vamos a identificar los datos. Bueno, a sub 1 no lo conocemos, ¿verdad? Porque es lo que nos está pidiendo. Entonces, si usamos la fórmula que acabamos de despejar, es a sub n, en este caso es el séptimo término, es decir, que n vale 7. Entonces, a 45 le quitamos 7 menos 1 por 2. ¿2 de dónde sale? 2 es la razón aritmética, por eso cambiamos la d por el 2. Pero 7 menos 1 es 6. Y 6 por 2 es 12. Entonces a 45 le quitamos 12, queda 33. Es decir, que el primer término de esa sucesión es 33. Y se pueden ir generando los otros términos sumándole la diferencia. 33 más 2, 35. 35 más 2, 37. 37 más 2, 39. Y así hasta llegar al término que conocíamos, que era 45. Ahora nos pide que encontremos el número de términos de una sucesión si el primero es menos 2 y el término a sub n es 22 y d vale 3, es decir, la diferencia vale 3. Es decir, que queremos saber este 22 qué posición está tomando. No sabemos, solo sabemos que es a sub n, pero queremos saber ese valor de n, es decir, en qué posición está el término 22. Bueno, recordemos que hicimos un despeje para n, ¿verdad? La fórmula era a n menos a1 entre d más 1. Bueno, cambiamos el valor de a n por 22, menos, este otro menos es por el valor de a sub 1, que era negativo. Recordemos que menos por menos da más. Entonces 22 más 2 es 24 y 24 entre 3 más 1. Bueno, 24 entre 3 es 8 y 8 más 1 es 9. Es decir, que este valor que acabamos de encontrar es la posición del término 22. Es decir, que en la posición 9 o el término 9 de la sucesión vale 22. Eso es lo que hemos encontrado, la posición de ese término que vale 22. Ahora veamos la interpolación de medios aritméticos. Ahora, primero los medios aritméticos son los números comprendidos entre el primero y el último término de una sucesión, es decir, son los valores que están en medio, ¿sí? Dados dos números extremos, son los que se encuentran en medio de ellos. Ahora, si por ejemplo en la sucesión aritmética de 5 términos, que es 6, 11, 16, 21 y 26, los tres medios aritméticos son 11, 16 y 21, son los que están en medio de 6 y 26, que son los extremos. En general, para cualquier medio aritmético, tenemos, por ejemplo, los medios aritméticos son los que están en medio hasta P, pero a eso, si agregamos los extremos, quedan P términos más 2, que son los extremos que están ahí, que hay que tomarlos en cuenta también, porque son parte de la sucesión. Interpolar significa encontrar esos números que están ahí entre dos valores, entre dos elementos de una sucesión. Para eso vamos a utilizar algunas de las expresiones que ya hemos visto, por ejemplo, la de término general, para determinar, por ejemplo, la diferencia, que es la que nos va a servir para encontrar esos términos faltantes. Sabemos que esa es la fórmula del término general de una sucesión aritmética. Entonces, si hacemos el despeje para D, el a sub 1 que estaba sumando pasó a restar y luego n-1 que está multiplicando vas a dividir toda la expresión y quedaría que a sub n menos a sub 1 entre n-1, eso nos va a dar el valor de la diferencia.
¿Por qué? Porque ya teniendo la diferencia podemos saber los términos que faltan sumando esa diferencia a cada término, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Encontremos 4 medios aritméticos entre 19 y 54. Es decir, que si hay 4 entre ellos, contándolos a ellos son 6 términos. El primer término vendría a ser 19 y el sexto sería 54. Entonces, AN es el último, que es 54, y el primero es 19. Ahora, N, ¿cuánto vale? 6, ¿pero por qué? Bueno, pensemos que si quiero buscar 4 términos en medio de ellos, significa que tomando los extremos son 6. Entonces, N vale 6, son 6 términos. Ahora, 6 menos 1 es 5. Si hacemos esta operación, es 35 entre 5, eso es 7. Es decir, que la diferencia que acabamos de encontrar es 7. Entonces, si a 19 yo le sumo 7, eso me va a dar el segundo término, que es 26. Si a 26 le sumo 7, eso me va a dar el tercero, que es 33. Si a 33 le sumo 7, eso me va a dar el cuarto, que es 40. Y si a 40 le sumo 7, eso me va a dar el quinto, que es 47. Ahora, el último ya sabemos que es 54 y se genera pues sumándole a 47 los 7 que ya teníamos. Entonces la sucesión queda como 19, 26, 33, 40, 47 y 54. Y si se fijan, 19 y 54 son los extremos de esa sucesión, donde los 4 medios que interpolamos son justo los que están en el centro. Ahora, una serie aritmética. Al inicio mencionamos que una serie es la suma de los elementos de una sucesión. Bueno, la sucesión aritmética también tiene una fórmula para sumar todos sus elementos, sin necesidad de estarlo sumando uno por uno usando una calculadora. Simplemente se genera la siguiente fórmula. Sn, que representa la sumatoria de n cantidad de elementos, es igual a el primer término más el enésimo término por n sobre 2. Esta es la fórmula que vamos a usar si queremos sumar los elementos de una sucesión aritmética. Entonces, Sn representa la suma, A1 es el primer término, A sub n es el término enésimo, y n es el número de términos que yo quiero sumar. Digamos que en una sucesión yo quiero sumar 10 términos, necesito el primer término, necesito el décimo término y n vale 10. Veamos un ejemplo. Encontremos la suma de los 10 primeros términos de la sucesión aritmética 3, 7, 11 y 15. Bueno, ya tenemos el primero, ¿verdad? Que es 3, pero nos haría falta conocer el décimo término para poder ponerlo aquí en la sucesión, en la fórmula de sumatoria. Bueno, sabemos que el primero es 3 y que n va a valer 10 porque es la cantidad de elementos que queremos sumar. Pero recordemos que en este caso, para saber la diferencia, bueno, tomo un número con su anterior, lo resto. Eso nos da 4. Si hacemos la resta para cada uno, 15 menos 11, 11 menos 7 y 7 menos 3, el valor de la diferencia es el mismo y es 4. Entonces ya tenemos varios valores. Con este D, aquí no aparece en la sumatoria el D, pero lo necesitamos para encontrar el décimo término. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la suma de 20 términos, necesito saber el primer término y ese término número 20. Pero si no lo tengo, pues hay que calcularlo usando la fórmula del término general, que es esta de acá. A10 es igual a 1 más, en este caso, n menos 1. N vale 10. Y D, pues ya vimos que es 4. Entonces, si hacemos ese cambio, quedaría 3 más 10 menos 1 por 4. Es decir, que ese término 10 que necesitamos es el 39. Entonces, hoy sí podemos usar la fórmula de sumatoria. El primer término es 3, el décimo término es 39 y n vale 10 porque estamos sumando 10 términos. Y eso se divide entre 2. Al hacer esta operación nos da 210, es decir, que los primeros 10 términos de esta sucesión suman 210. Y para finalizar, estos son el resumen de fórmulas que utilizamos en esta clase. Es bueno que lo tengan a la mano porque los vamos a utilizar para resolver ejercicios.
En la próxima clase aprenderemos sobre otro tipo de sucesiones que son las sucesiones geométricas.